Bueno, pues me da mucho gusto verlos, la verdad ha sido un tiempo increíble, la palabra que trajo Octavio y Carlos fueron impresionantes, la verdad. Y quiero tener una mesa redonda. Lo que me interesa mucho es poder dialogar sobre el tema del tabernáculo de David, que es un tema bíblico completamente, pero vamos a ver un poquito reflexionar, porque la pregunta central que quiero llevar a cabo es ¿cómo está Dios edificando en este tiempo el tabernáculo caído de David? Entonces voy a pedirle a Octavio y a Carlos, por favor que pasen, Octavio Moreno y Carlos Moreno. Vamos a darles un aplauso también a ellos dos. Y también Cris, me gustaría mucho que pasara Cris, que es un joven muy... Yo me pongo en medio para mover el micrófono. Entonces, se ha hablado mucho de este tema. A ver si le podemos quitar el eco también a que quedemos en el centro, ¿verdad? Para no quedar. Ok, perfecto. Súper bien. Entonces, ahí están, perfecto, gracias. Entonces, mi idea en este momento, voy a tratar de dar un pequeño resumen acerca de cómo la Biblia nos cuenta que inició el tabernáculo de David, después la profecía de Amós, después el concilio en Jerusalén de Hechos 15, y después un poco la historia de la iglesia, y después quiero preguntarles a ellos, pero vamos a dialogar sobre esto, porque es un tema muy importante, porque lo hablamos tanto y cómo se concreta, qué antecedente bíblico tiene, histórico tiene y presente tiene, qué está pasando con eso. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les interesa esta plática? ¿Pueden decir amén con ganas? Eso, está padre. Así para sentir que estamos dialogando. Así que vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tus palabras, todas son impresionantes, y específicamente en torno a la profecía de Amós citada por Jacobo en el libro de los Hechos, que tiene que ver con lo que estás haciendo en el último tiempo. Te pedimos claridad, te pedimos dirección, te pedimos entendimiento, y aún mientras dialogamos, que traigas a nosotros entendimiento para que al salir de este evento podamos ir a la práctica, podamos implementarlo, Señor. Te pedimos esa gracia, así que Espíritu Santo, guíanos en este diálogo de este día. Sé que hay mucha sabiduría en mis hermanos, mucha experiencia también, y queremos aprender de ellos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, básicamente vamos a ver una mini reseña histórica. Dios, como decíamos ayer, cuando los saca al pueblo de Israel de Egipto, les da un tabernáculo específico con medidas, etcétera, y en ese tabernáculo hay un arca. Esa arca es el arca del pacto. Encima estaba este lugar, este altar donde se manifestaba la gloria de Dios. Una vez al año el sacerdote entraba, etcétera. Okay. Entonces está esta arca. Después una serie de cosas suceden y nos encontramos en el tiempo después de Josué, lo que hablaba Octavio. Dice que se levantó una generación que no conocía al Señor. Entonces Dios trata con el pueblo de Israel a través de jueces, y después viene un momento muy histórico y muy importante en 1 Samuel capítulo 1, donde Ana, la mamá de Samuel, empieza a clamar a Dios: dame un hijo. Y finalmente dice: Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Y entonces aparece en la escena Samuel el profeta, y en ese momento Elí, que es el sacerdote, tenía en Silo, en la ciudad de Silo, estaba el tabernáculo y el arca. Esa es la historia. Después viene la vida de Saúl, que es un desastre, en pocas palabras. Y después David es señalado. Dios lo saca de detrás de las ovejas, lo pone al frente del pueblo. Y David, es algo muy raro, y aquí es donde vamos a entrar. David tiene una comunión con Dios que es obvia, lo que vemos a lo largo de su vida, desde matar a Goliat hasta toda su historia, o ser un músico que ministra, y el demonio que tiene Saúl se le va mientras él está ministrando. Hay algo ahí. Y después, cuando David es ungido rey y cuando David ya toma posesión del reinado, número uno, conquista Jebús, la actual Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos, y ahí establece la capital del reino, que es una cosa muy interesante, y él establece el tabernáculo de David. Él hace traer el arca. Es muy interesante el proceso. Él primero estaba en Silo, después está en Kiriat Jeraim. Él la trata de traer, viene el accidente con Usa,
se queda en casa de Obed-Edom, después entiende cómo hacerlo y finalmente la trae para Jerusalén. Y empieza esta cosa extraña que es poner adoración, que en el tabernáculo de Moisés no había música, había trompetas, pero no había música como tal. Y entonces él coloca 24/7 por turnos a los levitas, asigna a todos ellos que ellos cantasen, dice primera de Crónicas 25:1, y profetizasen. Él crea instrumentos, escribe canciones, y es tan raro porque sí, bueno, ¿qué precedente bíblico tuvo David en la escritura para meter música en este tabernáculo? No lo había, no había un mandamiento de la ley que decía canten, nada, no había eso. Entonces David, ahora lo que entendemos, lo que decía Carlos en la prédica anterior, es que él tuvo, o lo decía también y Chris, tuvo una visión, creemos, del cielo, lo que dice Apocalipsis 4, el trono de Dios, y donde están estos seres cantando, los seres vivientes, los 24 ancianos, las multitudes de ángeles, y David reproduce, entendemos, el modelo celestial. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Más o menos o no? Ok, es lo que hace. Él reproduce en la tierra lo que está pasando en el cielo, que es una cosa muy rara, porque no había que Dios dijera cántenme, hagan instrumentos, no había ningún precedente de eso. Ahora, este tabernáculo continúa y desemboca en el templo de Salomón, y después hay la decadencia. Ese templo es destruido, reconstruido, después es destruido otra vez y reconstruido con Herodes, y así es la historia, ¿no? En fin, pero a lo que yo quiero ir es la cita de Amós, donde dice que el Señor va a reconstruir el tabernáculo de David para que todas las naciones busquen al Señor. Ahora es interesante que la cita que hace Jacobo de Amós no es directamente la de la Torá o la de la ley, el Tanaj más bien, sino que es la Septuaginta. Es bien interesante que que Amós le cambia, que cuando Jacobo lo cita, cambia un poco la cosa, no voy a entrar ahí. Pero es interesante que hay un derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, y cuando hay este debate, ¿van a guardar la ley o no? Entonces él cita la profecía de Amós diciendo: Dios va a reconstruir ese tabernáculo que dijo en Amós, y lo que está pasando ahorita es eso. Ok, ahora históricamente a partir del siglo I, digamos, bueno, viene la destrucción de Jerusalén en el año 70, la diáspora también, obviamente, y después la historia, la iglesia pasa por una serie de etapas muy interesantes. Pero ya para terminar, perdón que me tardara tanto en este resumen, pero es importante entender históricamente, de los pocos precedentes que existen de oraciones continuas es la de los moravos. ¿Estamos de acuerdo? Los moravos levantaron 100 años de oración continua, que se dice que dio lugar al movimiento misionero más grande de la historia. ¿Okay? Ahora estamos ya en el siglo XXI. Estamos ahorita aquí en este tiempo y estamos viendo un mover de la oración, yo lo mencionaba un poco ayer, mundial. Esto hay en la India, en Timbuktu, o sea, no sé, Dios lo ha hecho en todo el mundo, ¿no? Pero entonces voy a comenzar con Carlos. Carlos, ¿cómo crees que Dios está edificando el tabernáculo caído de David para que las naciones busquen al Señor? ¿Qué está pasando? Yo voy a decir algunos comentarios de algo que siento que es importante que las iglesias lo entiendan. Pero a ver, o sea, ¿cómo Dios está edificando el tabernáculo caído de David en nuestro tiempo? Creo que yo creo que no. Pienso que hay una justamente ahora. Creo que hay que prender los micrófonos. Sí, yo pienso que hay una relación entre la vida del Espíritu, que el apóstol Pablo menciona como lo fundamental para no errar el blanco, que es necesario para poder conducir todos los asuntos de la iglesia. Entonces, así es, o sea, la iglesia necesita dirección, la dirección del Espíritu Santo.
Y la única manera de obtenerla es por medio de una intimidad, primero personal, pero después corporativa. Pienso mucho, por ejemplo, en el caso de los moravos. ¿Qué fue lo que interrumpió ese mover, ¿no? Entonces, es muy probable que las diferentes generaciones hayan diluido como esa búsqueda de la necesidad. Entonces, tiene que haber una necesidad imperiosa en las iglesias de una búsqueda de oración profunda en lo íntimo y en lo corporativo para saber hacia dónde nos dirigimos, basado en la temporalidad y en el espacio en el que vivimos. No es la misma problemática en San Luis Potosí que en Los Ángeles, que incluso que en Núñez o la Ciudad de México. Necesitamos una guía muy específica del Señor, y no hay otra forma más que el método que el apóstol Pablo propone es la vida en el Espíritu. Busquen la vida del Espíritu, abunden en la vida del Espíritu. Entonces, cuando nos conectamos con las disciplinas espirituales, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es lo que logra el tabernáculo de David, es decir, vamos a entrar en una manera en la que nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a escuchar su voz y vamos a ser dirigidos en medio de todo eso, ¿no? Entonces, si no hay más allá de un nombre de casa de oración, si la iglesia no está viva y enriquecida en la búsqueda incesante de la comunión espiritual, entonces yo me pregunto cómo nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál sería el rumbo que estamos tomando si no estamos buscando a toda costa eso, ¿no? Entonces ahí creo yo que el corazón de Dios para con nosotros es decir, búsquenme, ¿no? Yo les he dado un corazón de carne para que me busquen, para que nos encontremos en lo secreto, ¿no? Para que nos veamos en ese lugar único. Cuando estaba preparando todo esto, me di cuenta de la necesidad de que la iglesia sepa que necesita relacionarse en el espíritu con el Señor, no en lo externo, no en las canciones, no en lo que aprendemos, sino en nuestro espíritu. Y pienso incluso, o hasta relaciono el tabernáculo de David con este lugar de encuentro en nuestro espíritu. Ahí creo que hay un tabernáculo de David general o corporativo, y hay un tabernáculo de David en nuestro espíritu, ¿no? Donde nos comunicamos por medio de él, ¿no? Lo que entiendo que está respondiendo eso. Tú estás respondiendo que Dios está edificando el tabernáculo caído de David a partir de revelarnos, o sea, como de despertar en nosotros la oración, la intimidad, para que la iglesia sea dirigida a su propósito. Y estás hablando de un tabernáculo interno y de un tabernáculo, perdón, sí, o sea, como de algo, de un tabernáculo de David interno, que es nuestra vida de comunión, y de un tabernáculo corporativo. Porque, a ver, Octavio, por ejemplo, nosotros que tenemos de cristianos algunos añitos, o sea, vimos el movimiento de adoración, por ejemplo, cómo surgió desde los 60, 70, whatever, y lo que está pasando ahorita, que es diferente. Porque, miren, históricamente no había habido iglesias que hacían casa de oración, la famosa casa de oración. O sea, las iglesias oraban, tenían reuniones, hasta veladas de oración, tenían su servicio es alabanza y prédica, pero no había habido un precedente donde la iglesia intencionalmente comenzara a construir un lugar donde hay músicos y cantores que están adorando al Señor y sintonizándose con Él. O sea, creo que es evidente que algo sucedió, está sucediendo a nivel global, donde entendemos que es el tabernáculo caído de David siendo restaurado. ¿Qué piensas de eso, de ese planteamiento? Porque tú viste cuando estuvimos con Keith Green y todo lo que no había, o sea, esto es nuevo. Y que, o sea, ¿crees que es esto la construcción o qué más es o qué onda? Sí, pienso que es la construcción del tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque el hombre, o sea, somos muy duros de entendimiento
Y yo creo, como lo decía hace rato, Dios tiene tratando de poner esto en el corazón de la iglesia desde hace decenas de años, tal vez 100 años o más, tal vez. Pero no lo hemos entendido, pero siempre ha habido una parte de la iglesia que lo ha entendido y que Dios se ha movido ahí y que eso es como una línea que Dios ha mantenido constante en la historia de la iglesia de hoy, que ha llegado hasta nuestros días en esta forma. Pero yo creo que tiene mucho que ver el entendimiento con esto, el establecimiento de la restauración de este tabernáculo con el entendimiento de la gracia de Dios. Porque, como hace rato compartía Carlos y también me compartía Cris, que algunas personas le han dicho, no, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia de Dios y que la reunión de iglesia es de cierta manera, que no es. Entonces, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, la experimentamos, es ahí en donde nace una casa de oración personal primero, porque una persona agradecida con Dios, o sea, cuando tú entiendes la gracia, no tienes más que agradecer. Señor, no soy nada y tú, o sea, te vertiste en mí, me diste tu Espíritu Santo, o sea, qué increíble. Voy a vivir para ti para siempre. Es lo mínimo que puedo hacer y yo creo que cuando una persona entiende esto, empieza a vivirlo, es ahí donde surge o puede surgir una casa de oración en una iglesia. Y creo que viene por ahí. No es toda la iglesia, lamentablemente no es toda la iglesia, tú lo sabes. O sea, mucha gente de hecho se ha ido a causa de precisamente cuando se adoptan ciertas prácticas no tradicionales de la oración, dicen adiós, se van, porque yo creo que tiene que ver con una experiencia en la gracia de Dios personal y después que empieza como a extenderse, es lo que yo siempre digo, si tú tienes una vida de oración en tu iglesia, una vida constante, activa, en fuego, tú vas a encender a los que están junto a ti, a fuerza, y así va a encender a los que están junto a ti. Y es ahí, yo creo que por ahí viene, como allí en la casa hay una acequia, es donde baja el agua cuando llueve, y mide como unos 20 metros. Pero ha disminuido tanto la lluvia que se ha hecho otra como de 2 metros y por ahí baja la lluvia porque casi no llueve. O sea, y se ha hecho más profunda que toda la acequia de 20 metros. Y yo creo que es el entendimiento, los que entienden esa gracia y entran por ahí, es como esta pequeña corriente que sigue moviendo las piedras y la tierra y llevándosela. Creo que el movimiento es así. A ver, traten de ser concretos porque si se extiende mucho, como que es difícil captar el concepto. Sí, traten de no rollar tanto. Conferencia, perdón. Y van a darle con todo. Quiero ahorita, o sea, miren, mi meta, antes de que hable Carlitos, es esto, miren, yo quiero, o sea, siento que es muy importante que las iglesias, mira, si tú no entiendes el porqué de algo, el qué haces se va a desvanecer. O sea, como que, todos lo hacen, es chido, los jóvenes quieren, vamos a tratar de hacerlo. Pero si tú entiendes el porqué profundo, es muy probable que deje de ser una moda y pase a ser una cultura, una vida de iglesia. Entonces, que yo quiero un poquito masticar con ustedes la parte práctica de esto, basado en la escritura y en la historia, para entonces decir, cuando ustedes salgan de aquí, decir, ok, esto es lo que estamos entendiendo de la escritura y de la historia y de nuestro tiempo para poder seguir en esta línea. Pero a ver, sí, por favor. Entiendo el punto. Ahora sí ya te entiendo. Pienso el tiempo en el que estamos viviendo requiere una gloria diferente. No estoy tratando que sea mayor, sino un trato distinto respecto del poder de la iglesia. Por ejemplo, hablamos a veces de la iglesia victoriosa, pero no hablamos del poder de estar juntos, ¿no? Entonces, la oración produce unidad en medio de nosotros, y esa unidad va a provocar una transformación en el medio, en el entorno en el que vivimos. Entonces,
la maldad que vivimos hoy es sin precedente, por lo tanto la gloria de Dios tendrá que ser sin precedente. Entonces él despierta, ¿no? Había gente como algunos salmistas que están escritos, que hablan de profundidades de Dios que encuentran en lo secreto y lo convierten en cantos. Entonces, de tal manera que ya no se vuelve solo la experiencia de alguien personal, sino se convierte en la experiencia de la iglesia. Vamos a cantar esto del Señor, vamos a cantar esta virtud del Señor, vamos a cantar este deseo de Dios para que se establezca sobre la tierra. Y entonces la casa de oración o este tabernáculo que quiere el Señor restaurar provoca que nosotros estemos en un mismo espíritu, con el poder del Espíritu para lo que tenga que hacerse en esta hora, ¿no? A ver, Cris, tú como joven, ¿cómo crees que Dios está increíble todo lo que están diciendo? ¿No? Es que no puedo profundizar porque nunca vamos a acabar. Pero ¿cómo crees que Dios está edificando el tabernáculo caído de David en este tiempo como joven? ¿Qué has visto? ¿Cómo te sientes como pastor joven? ¿Cómo piensas conducir la iglesia que Dios te ha permitido pastorear de acuerdo a esto que creemos que Dios está haciendo? Creo en la Biblia, bueno, David era un hombre entendido y incluso varios de sus salmos hablan de este entendimiento. Hay una palabra que usa en los cánticos que es el masquil, que es entender qué es lo que sigue. Y creo que nos estamos viendo cómo la iglesia está entendiendo en qué tiempo está, se está encontrando en las profecías y sabe, ¿verdad?, que hay un sentido de urgencia por lo que el Señor ha proclamado en su verdad. Y creo que Dios está despertando eso, una novia que está entendiendo la temporada en la que está y lo que viene y se está vistiendo para recibir al Rey. Creo que Dios, yo lo puedo ver en los jóvenes, hay esta hambre y han dejado de mirar la estructura por mirar la presencia. Y veo jóvenes que están hambrientos de eso porque ya no les basta la estructura, ya no les basta con amar lo que Dios hace, sino empezar a amarlo a Él, su presencia, la necesidad de su presencia. Ok, quiero decir algo muy interesante. Nosotros comenzamos, les comentaba ayer, la casa de oración hace 16 años y he compartido en muchos lugares acerca de este tema y quiero decir dos cosas, a ver qué opinan aquí los líderes. Número uno, y un poquito lo mencionaba Octavio, ¿no? El orar un tiempo prolongado no puede y no debe proceder de una carga religiosa y legalista impuesta por un pastor que quiere estar a la moda, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, nosotros comenzamos con mucha gente que se comprometió cuando la inauguramos el 7 de septiembre de 2009, perdón. Okay, ese día la inauguramos. Llegaron 500 personas y se comprometieron que estarían y obviamente pues no cumplieron, ¿verdad? Y actualmente nosotros como iglesia tenemos como aproximadamente en vivo unas 30 horas, tal vez un poco más, 36 horas a la semana. Y como pastor nunca forzo a la gente, usted tiene que venir y si eres líder, si no vienes te voy a regañar y te voy a condenar desde el púlpito. Yo creo que las iglesias que quieren implementar un lugar de oración necesitan ir creciendo en revelación y en pasión que produce como algo más orgánico, o sea, algo que se va dando y que es hermoso. Y algo muy importante que quiero decir también para introducirlo, que es, por ejemplo, Billy Humphrey, que es un hombre que muchos de ustedes conocen, él está haciendo algo que se llama iglesias tabernáculos centradas en la presencia. O sea, que es una iglesia, que es la eclesía, que es un tabernáculo como el de David, que está centrado en la presencia, donde la vida de iglesia gira en torno a la presencia e incluso los servicios son cristocéntricos. O sea, no hacemos un servicio con una liturgia de que, 20 minutos de cantos rápidos, 10 minutos de cantos más lentos, anuncios, ofrenda, predicación, y lo que sea, sino que estamos permitiendo que Jesús sea el centro, que Jesús, como yo lo compartí un poquito ayer, ¿no? Es que no estamos para agradar a la gente, estamos para hospedar su presencia, porque la iglesia, según lo dice Efesios, nosotros somos piedras vivas, nosotros somos el tabernáculo de su presencia. Entonces, mi pregunta para ustedes es esto: ¿cómo se implementa en la iglesia local
para que sea genuino, para que sea... Porque si la gente no lo entiende, repito, va a ser una moda que se va a acabar y hasta se van a vacunar. No, ya tratamos y la verdad, no, gracias. No, o sea, ya no sé, ¿para qué me meten en ese rollo? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entender todo el concepto, porque mire, Cristo dijo esto: mi casa está llamada casa de oración. Por lo tanto, Cristo quiere que la iglesia gire en torno a la oración, que el ambiente natural de la iglesia sea la oración. Es lo que Él está diciéndonos, ¿no? Es más, Él se indigna 2 veces y saca a los cambistas y dice: este lugar no es para eso, es para orar, ¿verdad? Entonces el Señor nos está llamando para eso. Pero yo creo que no solamente es, porque muchas iglesias se da esto, ¿no? Están los que oran y los que no oran, los que van al cuarto de oración y los que no, entonces hay una guerra, ¿no? Entre los espirituales y los carnales, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces hay como es que ellos son de la casa de oración, y a veces, y pueden decir, el pastor consiente a unos y no consiente, etcétera. Hay toda una dinámica. Entonces lo que yo quiero es cómo las iglesias, que conteste el que quiera, pueden empezar a implementar cuartos de oración. Por decirte algo, yo he compartido en iglesias que son 25 miembros y con trabajos tienen quien toque la guitarra el domingo. Entonces, ¿cómo vas a pedirles que oren 2 horas con el modelo arpa y copa si su realidad no es esa? Ellos difícilmente están edificando algo. Entonces, ¿quién quiere contestar eso? Yo creo que vamos. Hay una cosa que ahorita me viene a la mente mientras estás hablando, y es el ejercicio del don que hemos recibido de parte de Dios. Y te voy a decir cómo veo esto. Alguna vez lo hice. Me tocaba predicar, estaba yo predicando, entonces hablaba de alguna verdad o de algún asunto, y entonces le decía: a ver, vamos a detenernos, y el grupo de música estaba arriba. Le digo: entonces ahora con esto que acabo de decir, vamos a orar al Señor y vamos a cantar lo que acabo de decir. Y entonces ya empezaba y se callaban, y seguía predicando, y decía otro asunto, otra verdad, y dice: vamos a detenernos y vamos a meditar en esto, ¿no? Hace poquito lo hicimos también en el campamento de jóvenes. Tómate un tiempo para meditar en esta palabra mientras los muchachos están cantando una canción relacionada con eso. Entonces, yo por ejemplo no soy músico, ni canto bien, ni las rancheras, ¿no? Entonces, mi don mi lugar no está en la música ni en las canciones, pero está en dar una dirección acerca de por qué tenemos que orar. ¿Me explico? Entonces, Pablo dice: según el don que ha recibido, ministrelo conforme al poder de Dios. Entonces, aquí entramos en un asunto del cuerpo de Cristo, en donde hay un músico, ¿no? Ahí está, hay varias personas. Yo tengo a mi cuñado Pedro, es un músico, excelente músico, pero no solamente sabe de música, sino ha entendido cómo es que debe conducirse la alabanza. Entonces tomas este recurso, que es un don de Dios, y entonces lo ministra. ¿Me explico? Y él toca, y él canta, y él dirige en ese asunto. Entonces una persona establece el tema, se intercede en ese sentido, y otra persona está. Entonces empezamos a armar el uso de los diferentes dones que hay en la iglesia, porque al final nuestro modelo de liturgia la inventamos nosotros, ¿no? Y a veces no hemos comprendido que el Señor quiere una libertad en eso para obrarlo de esa forma, ¿no? Y entonces entramos los diferentes dones, ¿no? Uno para hacer una cosa, otro para hacer otra cosa, y entonces nos complementamos para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces creo que una clave sería apuntar los dones que hay en la iglesia, quién es idóneo para cada una de estas cosas, ¿no? Y fíjese, bueno, un versículo ahorita los dos yo sé que se nos terminó ya el tiempo, ¿verdad? Pero quisiera que los dos, ¿o no? Ok, porque hay un versículo que me encanta, Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia de vosotros, dice, exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, sí, algunos versículos de la Biblia dan el vislumbre de que cantaban cánticos espirituales unos a otros. O sea, hay un precedente del modelo arpa y copa, por llamarlo de alguna manera. También cuando vemos a Pablo en Hechos 16, cuando él está en la prisión y ellos están cantando himnos. O sea, quiere decir que la iglesia primitiva
sí tenía un ambiente de cantos. Ahora no había, la iglesia primitiva estaba bajo persecución. O sea, no era tan fácil de que, a ver, en tu templo pon a tus músicos, no, más bien era el estilo de vida de iglesia que se llevaba al lugar de la persecución. ¿Quieres decir algo? Muchas cosas y luego tú también. Sí. No, poquitas. Porque yo soy esa iglesia que tú dices de 25 personas. Así empezamos. Así empezamos. Y le voy a contar bien en la prédica que me toca después. Bien. Pero, o sea, si tú estás convencido, pastor, se empieza. Agarra la guitarra. No, pues no toco agarra y empieza tú. Empieza tú a tener intimidad con el Señor de esa manera y empieza a contagiar a los demás de eso. Si tú no eres pastor, eres un asistente a la congregación y estás convencido de eso, empieza. Así empezamos nosotros. O sea, tú vas a la casa de oración y de la iglesia y tú dices, no es así, hoy 24/7 y streaming 24/7 también. No, todavía, ¿verdad? Porque hay 7 personas nada más. Pero está la casa de oración ya, pero te estoy hablando de que eso empezó desde que casi cuando nosotros llegamos, hace casi más de 30 años, ahí a ese lugar. Y ahí en la prédica les voy a decir cómo creo o cómo veo que eso que empezó así con alguien convencido, terminó en lo que es hoy. Se los digo más al rato. Bueno, creo que en parte la casa de oración comienza cuando hay un líder que ora. Y yo quiero decir esto porque un líder que no solamente es el pastor o líder que está a cargo de un grupo de personas, sino también padres y madres que son líderes en casa. Y creo que Obed-Edom hace algo muy importante. Él dice, dejan la presencia, dejen el arca del pacto aquí en mi casa. Y dice que pasaron 3 meses y que dijeron, necesitamos ir a la casa de Obed-Edom porque él está siendo bendecido por la presencia del Señor. Y creo que necesitamos, ¿verdad? Como familia, empezar en nuestros hogares, poniendo la presencia de Dios en el centro, que lidere nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio. Entonces imagínate casas llenas de la presencia de Dios, ¿verdad? Nos va a alinear en el plan y entonces juntos, en comunidad, vamos a empezar a levantar esta casa de oración en nuestras iglesias. Yo creo que la última pregunta para ya ir hacia el final y después creo que orar por todos sería este punto. Miren, ¿qué es lo más difícil? Porque a veces cuando hablamos de diferentes temas, presentamos, digamos, la doctrina, pero a veces no presentamos la dificultad, y cuando la gente enfrenta la dificultad como que se desanima porque piensa que si no fue fácil es como que ya no es, y que si está siendo difícil menos es, ¿me entiendes? Entonces yo siento, ¿cuál para ti crees que sea la dificultad más grande para que se siga construyendo el tabernáculo de David y cómo la enfrentas? ¿Cuál es la dificultad y cómo la enfrentas? En realidad esa va a ser mi siguiente conferencia. Es que va a ser lo que voy a hablar en la siguiente conferencia, es eso. O sea, no, es que me llama mucho la atención eso porque tenemos que preguntarnos no solamente cómo me podría sostener en una casa de oración, sino cómo me puedo sostener mi vida cristiana, ¿no? A lo largo del tiempo, con tantos quebrantos, con tantas dificultades, con tantas cosas. Y yo creo que de lo que voy a hablar es justamente del deleite que tiene que haber en nosotros. O sea, si no existe, mira, la gente es capaz de pagar 1,800 pesos por una playera de la selección más perdedora que existe. Y es capaz de ponérsela, no nada más la compra, se la pone, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Porque su deleite está en eso. ¿Me explico? Entonces, no hay manera de sostener no solamente una vida de oración, sino una vida en Dios si nuestro deleite no está en el Señor. Y si no nos deleitamos en Él, si no, hay un proceso que es lo que voy a hablar más adelante en eso. La carencia de deleite. O sea, porque te estoy preguntando que qué es lo más difícil. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Es que como no hay deleite, entonces no. La perseverancia. Y esa perseverancia se consigue
Cuando hay deleite, así es. Concretar para entender que la idea que está tratando de plantar. Vamos. La mayor dificultad es la carnalidad. Porque queremos todo inmediato, rápido. Queremos que me toque Cris y que yo me caiga y ya soy otra persona. Queremos que Dios responda a mi oración rápido. Queremos que todo así lo queremos. Ya quiero que mi novia esté súper bien, que mi novio sea uff. Quiero que en mi casa, todo lo queremos así. Y la casa de oración, no. O sea, en la casa de oración, ahí estás. Y muchas veces, tú lo dijiste, tú mismo lo dijiste, a veces no pasa nada en la casa de oración. Hay días que no pasa nada, pero eso se vence por la fe y además con, como decía acá, la perseverancia, yo le llamo la disciplina. Somos muy indisciplinados, necesitamos una disciplina de decir, Señor, voy a orar todos los días, yo 1 hora, y ahí voy a estar. Y así llueva, truene o relampaguee, juegue mi selección adorada, tan ganadora que me encanta, no la voy a ir a ver, voy a orar. Disciplinamos nuestra vida y fue lo que nos pasó a nosotros. Y ahorita al rato les cuento, de veras, eso fue lo que nos pasó. Yo no sé cómo le hice, el Señor me agarró distraído, pero ahí estuvimos y no dejamos. Y, o sea, no, de veras no me doy ningún mérito, ninguno. Tal vez el único de haber estado ahí. Pero creo que si no disciplinamos nuestras vidas, nuestro cuerpo siempre nos va a ganar más. Tienes que comer, tienes que tomar, tienes que divertirte, tienes que salir, tienes muchas actividades. Y si no nos disciplinamos, eso nos va a ganar. Yo creo que es la carnalidad. Usted es la carnalidad y la solución es la disciplina. Ok. ¿Tú qué dices que sea la dificultad más grande y cómo la vences? Muy parecido a lo que dice Teddy. Recuerdo cuando Moisés subía al monte a encontrarse con el Señor y luego Dios le dice al mismo Moisés, dile al pueblo que venga y suban a encontrarse conmigo. Y dice que Moisés baja y le dice al pueblo, dice el Señor que subamos. Y el pueblo dice, no, porque si subimos vamos a morir. Y creo que algo que es una dificultad es no querer morir a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, para encontrarnos con el Señor y que su deseo, su anhelo se vuelva nuestro y a medida de eso podamos disfrutarlo a Él. Sí. Sería que yo creo que la clave es la revelación, porque, o sea, fíjate, Cristo le dice a los samaritanos, cuando habla con los samaritanos, dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está diciendo, la ignorancia, o sea, ustedes tienen una adoración que es ignorante, por lo tanto no es verdadera, porque luego le habla de los verdaderos adoradores. Quiere decir que la revelación trae una adoración genuina en la que Dios se encuentra con ellos, porque dice que Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces yo creo que una parte muy importante para los que están aquí, y si alguien más está viendo o lo va a ver después, es tu entendimiento y revelación de la Escritura. Es como masticar y masticar la Biblia en un punto en el que entiendes el por qué y el para qué. Y entonces, como dice Octavio, mientras pasan las temporadas, como dice también Carlos, las luchas y todo, tú continúas, porque no nace de una imposición o de una moda, sino nace de una realidad y sobre todo donde está apuntando que es el regreso de Cristo. Entonces creo que un aspecto importante, y yo creo que una carencia es la falta de revelación, que está ligado a la religiosidad. A veces que tenemos como un conformismo, sigo mi rito y me conformo con eso. Entonces hay que romper esa religiosidad a través de la revelación para que surja eso. ¿Quieren añadir algún punto más? O si no, podemos orar. Pues no, yo creo que nada más es como intentar escuchar a Dios para atreverse a hacer lo que nunca has hecho, ¿no? De acuerdo a la Escritura, no en inventos, ¿no? Y empezar a incursionar. A nosotros nos pasó mucho, como decía Octavio, veces en las que el que estaba cantando cantaba horrible, los que hacían los coros, quién sabe qué coreaban, y era en base a la práctica, ¿no? Incluso algunos aprendieron a cantar y hoy los oigo a muchos de los jóvenes en el set que voy, tenemos puros jóvenes,
y son impresionantes. O sea, cuando los oigo cantar, digo, ¿de dónde sacó este canto que todos nos unimos a una cosa? Entonces, es incursionar, ir perfeccionando hasta que el Señor vaya trayendo mayor revelación, mayor de su gloria y mayor deleite en ese lugar, ¿no? Si Dios te ha convencido tu corazón, empieza y Él, si tú eres sensible a su voz ahí en tu oración personal, Dios por ahí va a hacer ese caminito que se hace en la sequía con el agua, va a empezar a fluir. Empieza como Dios te lo ha revelado, pregunta, escucha al pastor Nets Gómez en sus programas, ve a la iglesia y Dios te va a guiar a cómo hacerlo. Empieza. Pues solo la dependencia de la voz de Dios. Fuimos diseñados para escucharlo y creo que Dios te va a decir cómo hacerlo, nos va a dar las instrucciones, nos va a guiar y creo que pues, se trata de eso, ¿no? De escuchar lo que Él quiere, lo que está en su corazón y complacerlo. Bien, ¿por qué nos ponemos de pie? Y yo quisiera preguntar de los que están aquí, ¿cuántos de ustedes ya participan en una forma directa o indirecta en la casa de oración? ¿Ustedes ya participan? Ok. ¿Saben qué? Yo quisiera orar por los que no participan, pero que dicen, yo quiero, así como decíamos ayer, ¿no? Decía que el Señor dice, yo he puesto guardas. Hay personas que tienen un deseo en su alma de ser parte de esto, y quisiera yo orar porque siento que es un momento como un paso de fe. Señor, no entiendo mucho, pero yo quiero. Entonces, si hay alguien que tenga eso, ¿por qué no pasan aquí al frente? Y quiero que oremos por ustedes. Dice...